Bueno, hermanos, buscamos en nuestras Biblias de nuevo el Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. Entonces la parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar esta noche se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, los primeros 11 versículos de este capítulo. Juan capítulo 12, los versículos 1 al 12, al 11. Y entonces el número de la página en mi Biblia es 1292. Puede ser algo similar en la Biblia que usa usted. Juan capítulo 12, hermanos, es la parte de esta noche que contiene una historia realmente hermosa. Pero primero, hermanos, resumimos un poco de las cosas que hemos estudiado en las semanas pasadas, porque en las semanas pasadas, hermanos, hemos estudiado un milagro de Jesús, o mejor dicho, uno de sus milagros más grandes que hizo durante su vida en la tierra. Porque hemos estudiado, hermanos, cómo Jesucristo resucitó a Lázaro, su querido amigo. Hermanos, en la Biblia leemos solo 2 veces que Jesús resucitó a un muerto. Solo 2 veces. ¿Sí? La historia que hemos estudiado las semanas pasadas con Lázaro, y también que Jesús resucitó a una niña de un jefe de una sinagoga en Capernaum. Entonces solo a 2 personas durante su vida Jesús resucitó, y también Jesús mismo resucitó. ¿Sí? Entonces fue uno de los milagros más grandes de su vida, lo que hemos estudiado la semana pasada. ¿Sí? Y la semana pasada, hermanos, encontrábamos nosotros a un grupo de personas en un pueblo pequeño que se llama Betania, un grupo de personas que estaban muy desesperadas. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron la razón que Jesús no sanó a su amigo. Ellos no entendieron por qué Jesús no estaba presente para sanar a su amigo cuando él estaba muy enfermo. Ellos no entendieron esto. Eso hemos estudiado la semana pasada. Entonces, 3 veces hemos visto la pregunta: ¿por qué Jesús no estaba presente durante su enfermedad para sanarlo? ¿Por qué llegó tan tarde? Ellos no entendieron la razón. ¿Sí? Pero nosotros sabemos, leyendo el capítulo, y eso también dijo Jesús, fue para mostrar su gloria. Porque el milagro de la resurrección de Lázaro es mucho más grande que un milagro de sanación. Eso entendemos todos nosotros. Y todo ese grupo de personas no estaba esperando un milagro tan grande. Ellos estaban esperando que Jesús no pudiera hacerlo. Y la semana pasada también hemos visto, hermanos, una parte hermosa, el versículo más corto de la Biblia, que Jesús también estaba llorando con el grupo de esas personas que estaban llorando por la muerte de Lázaro. Jesús estaba muy conmovido con las hermanas de Lázaro, Marta y María, y también con todos esos judíos que estaban llorando. Él también lloró. Pero la historia terminó de una forma gloriosa y victoriosa. ¿Cómo? Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro salió de su sepulcro, su tumba, para vivir de nuevo, por la palabra poderosa de Jesús, que dijo: Lázaro, ven fuera. Una historia muy hermosa en que podemos ver
el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, en que Él estaba mostrando su poder a todos esos judíos que estaban presentes en el funeral de Lázaro. Y entonces esta noche seguimos estudiando y encontramos de nuevo esta familia en esta ciudad de Betania. Marta, María y Lázaro. ¿Sí? Y esa historia no es inmediatamente después de la resurrección, un poco tiempo después de la resurrección de Lázaro. Y entonces vamos al versículo 1 del capítulo 12 para ver lo que va a suceder en Betania ahora. Entonces, ¿quién puede leer el versículo 1 del capítulo 12? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ya, gracias. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Lázaro ahora es el habitante más famoso del pueblo de Betania, podemos decir. Por ser resucitado por Jesús, ¿sí? Y es una historia 6 días, eso leímos también en este versículo. Esa historia que vamos a estudiar esta noche es una historia que pasó 6 días antes de la muerte de Jesús. Entonces la muerte de Jesús ya está cerca. Y esa historia pasó 6 días antes de la muerte de Jesús. Y en esa historia que vamos a estudiar, podemos ver, y eso es muy interesante de esta parte, podemos ver 5 reacciones diferentes a Jesús. ¿Sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, a Marta, la hermana de Lázaro, que estaba sirviendo sinceramente a Jesús, con una actitud humilde. Vamos a encontrar a María, la otra hermana de Lázaro, que va a hacer un sacrificio humilde para mostrar su amor a Jesús. Vamos a encontrar a Judas. Judas conocemos todos nosotros, ¿verdad? Es la persona que traicionó a Jesús. Y vamos a ver que él, con un interés personal y hipócrita, va a participar en esta historia también. También vamos a encontrar a un grupo de personas que viven en Betania que con superficialidad están sirviendo a Jesús. Entonces su fe no tiene profundidad, solo están interesados en los milagros, como vamos a ver más adelante. Y también líderes religiosos que tienen el deseo de matar a Jesús y ahora también a Lázaro, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces 5 reacciones diferentes vamos a encontrar en esta parte. ¿Sí? Y con una razón, por supuesto. Porque todos nosotros, hermanos, también pertenecemos a un grupo, a cierta manera de reaccionar al mensaje de Jesucristo. ¿Cómo respondemos nosotros al mensaje de Jesús? Esa es la pregunta más importante en este estudio. ¿Cómo estamos nosotros si pensamos en Jesús? ¿Quién es Jesús por nosotros? Y entonces vamos al versículo 2. Hermana Rosa. Y le hicieron una cena a Marta, María y Lázaro. Era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ya, entonces, ¿qué está pasando? Van a organizar una cena. ¿Sí? Van a organizar una cena para mostrar. La cena normalmente era en el Medio Oriente una manera para mostrar amor y hospitalidad. Y entonces Jesús es el invitado más importante y también Lázaro. Son los invitados más importantes, ¿sí? Entonces están Jesús y sabemos también, porque esa historia encontramos en 3 veces en la Biblia, esa historia, que no solo Jesús y Lázaro están ahí, también los 12 discípulos, ¿sí? Y también las hermanas Marta y María, como vamos a encontrar más luego. Entonces es un grupo bastante grande, ¿no? Son unos 15, 16 personas que están reunidos, al menos, en esta cena.
¿Sí? Y lo que tenemos que saber es que esta cena no era en la casa de Marta y María. ¿Sí? Era en la misma ciudad, Betania, pero no en la casa de Marta y María. Era en otra casa, porque leemos en otras partes de la Biblia que ellos fueron invitados por un hombre que se llama Simón, el leproso. Y también leemos en otra parte de la Biblia que él era un fariseo. Y sabemos algo ya de los fariseos, ¿verdad? Fariseos eran personas bien religiosas en la Biblia, pero que no aceptaban a Jesús en general. Solo estaban sirviendo a Dios, manteniendo sus mandamientos de una forma estricta, pero sin amor. Y exigiendo muchas cosas al pueblo también. ¿Sí? Personas religiosas sin tener una relación viva con Dios. Esos tipos de personas estamos hablando. Entonces, en esta situación estamos. Y leemos en este versículo ya la primera actitud. ¿Sí? Marta servía. 2 palabras. ¿Sí? Entonces, Marta está sirviendo con su actitud y servicio desinteresado. ¿Sí? Ella está ofreciendo su ayuda. ¿Sí? Y eso es algo bueno. Servir, hermanos, es algo muy hermoso en la actitud de un cristiano. ¿Sí? Jesús dice en alguna parte de la Biblia: no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Y eso es importante. Es muy importante. También en la obra que estamos haciendo en la iglesia, si usted está haciendo alguna obra en la iglesia, lo más importante es servir. Porque nosotros como seres humanos estamos muy rápidamente enfocados en recibir. ¿Sí? Recibir. Pero la actitud cristiana es servir, sin esperar una recompensa. ¿Sí? Eso es lo más hermoso en la actitud de un cristiano. Para servir y seguir el ejemplo de Jesús entonces. Porque Jesús vino para servir. ¿Sí? Y entonces nosotros somos llamados para seguir el ejemplo de Jesús en esto. Para servir. ¿Sí? Entonces Marta, la primera actitud, servicio sincero. Muy bonito en esta parte. ¿Sí? Vamos al versículo 3. Juan. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo, puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, y lo ungió con su cabello y la caja se llenó de olor de perfume. Ya, gracias. Entonces va a suceder algo extraordinario, algo muy extraño. ¿Sí? Ese versículo dice que María, la otra hermana de Lázaro, toma una libra de perfume, ¿sí? Y ella va a derramar este perfume sobre la cabeza de Jesús. Bueno, esa parte dice sobre sus pies, pero otra parte dice primeramente sobre su cabeza. ¿Sí? Y eso es realmente extraño, hermanos, porque hay varias cosas que tenemos que saber para entender lo que está sucediendo en esta parte. Primeramente esto. Hermanos, la sociedad de los judíos era muy machista, más que la sociedad ecuatoriana. ¿Sí? Y entonces, al momento que los hombres estaban reunidos para tener una cena, las mujeres no estaban invitadas. ¿Sí? Porque los hombres estaban hablando sobre las cosas de los hombres. Y entonces para ellos había una separación fuerte entre las mujeres y los hombres. Y ahora los hombres están reunidos teniendo su cena. ¿Y qué va a pasar? Bueno, las mujeres sí eran bienvenidas, pero solo para servir la comida, nada más. ¿Sí? Eso es la situación de los judíos, ¿no? Un grupo de hombres está hablando, las mujeres solo son bienvenidas para servir la comida, pero por el resto solo los hombres están ahí. ¿Sí? Eso era la idea de esta reunión. Pero ¿qué va a pasar? María, la otra hermana de Lázaro,
tiene un amor tan grande en su corazón por Jesús que ella ya no está pensando en todas esas reglas sociales puestas por hombres. Ella no está pensando en esto. Entra en el salón y ¿qué va a hacer? Derramar un perfume sobre Jesús. Muy raro, muy raro. Y no es un perfume barato, es un perfume muy caro. Es nardo puro, dice ese versículo. Un perfume muy especial, con un precio inmenso, mucho precio, dice esa parte. ¿Sí? Y como he dicho, ella va con ese perfume, va a ungir a Jesús, derramar este perfume sobre Jesús, sobre su cabeza, también sobre sus pies. Porque el perfume es tanto que llegó también a sus pies. Y después de esto, ella enjugó, dice esa parte también, los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Por qué está haciendo ella esto? Esto es para demostrar el amor que ella tiene por el Salvador de ella. Una acción de mostrar su profundo amor por Jesús. Eso es la razón. Pero no solo esto, también es algo profético lo que está haciendo ella. Ella está dando un mensaje a través de todo lo que está haciendo. Un mensaje fuerte, importante también, lo que vamos a ver más adelante. Hay dos cosas que hay que entender en esta parte. Porque esa unción, ser ungido, ¿sí? Eso solo pasó en la Biblia con 3 diferentes tipos de oficios. Reyes fueron ungidos, sacerdotes fueron ungidos y también profetas. Y con esa acción, María está mostrando que Jesús es el rey, el profeta y el sacerdote en uno, primeramente. Y no solo esto, también es una preparación para su muerte. Eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque también los muertos fueron ungidos para mantener el cuerpo en un estado más o menos bien. Entonces también es una preparación para la muerte de Jesús, como vamos a ver, ¿sí? Entonces en eso podemos ver la actitud de María, otra persona en esta historia, ¿no? Que está mostrando su amor con un sacrificio humilde, mostrando su amor, ¿sí? Entonces vamos al versículo 4. El versículo 4, ¿quién puede leer el versículo 4? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, porque la había de entregar. ¿Y versículo 5 también? 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Gracias. Entonces ya encontramos la tercera persona que está hablando en esta historia. Judas. Judas Iscariote, la persona que traicionó a Jesús. ¿Sí? Uno de sus discípulos. ¿Sí? ¿Y qué va a decir Judas? ¿Qué va a decir Judas? Bueno, Judas está quejando. ¿Sí? Él dice a los otros discípulos, leemos en otra parte de la Biblia, Judas dice a los otros discípulos, eso es perdición de dinero, lo que está diciendo esta mujer. Perdición de dinero. ¿Sí? Entonces, Judas está criticando a ella. ¿Sí? Él dice, era mejor vender el perfume y con ese valor recogido para ayudar a los pobres. ¿Sí? Perdición de dinero, dice. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice Judas esto? Es porque, hermanos, este Judas no entiende nada del amor que tiene María por Jesús. Y eso es importante, eso es una lección importante, hermanos.
Porque si nosotros conocemos a Jesús, hermanos, si nosotros tenemos una relación con Jesús, y si nosotros sabemos de este amor en nuestro corazón por Jesús, entendemos lo que está haciendo María, ofreciendo todo lo que ella tiene para adorar y glorificar a su Jesús. Pero el mundo no lo entiende. No lo entiende. Y Judas tampoco. Él dice, eso es perdición de dinero. ¿Sí? Y lo que es peor, hermanos, es que él está influenciando también a los otros discípulos. Porque leemos en otra parte de la Biblia que los otros discípulos van a decir lo mismo. Van a decir, sí, es cierto, Judas, lo que está diciendo, eso es perdición. Perdicio. Es mejor, habría sido mejor vender ese perfume y ayudar a los pobres. ¿Sí? Y entonces, hay que pensar bien en lo que está pasando aquí, hermanos, porque hay dos cosas importantes en esto. Primero esto, cuando alguien va a servir al Señor con todo corazón, ofreciendo su tiempo, ofreciendo todas las cosas para servir al Señor, su alrededor va a criticar, va a quejar. Eso siempre va a suceder, ¿sí? Personas que van a decir, mira a esa persona, ¿qué está haciendo? Tal vez quiere tener una posición importante o quiere ser más que otros. ¿Sí? Esos tipos de cosas. La gente va a decir, siempre cuando una persona va a trabajar duro y con cariño y con todo corazón por el Señor, vienen las quejas. Siempre. Y otra cosa es que un cristiano falso, con sus críticas, con criticar a los demás, puede tener mucha mala influencia también en cristianos sinceros, en cristianos verdaderos. Judas estaba influenciando a los discípulos para quejar con él sobre ese desperdicio de dinero, lo que estaba haciendo María. Juan escribe la actitud hipócrita de Judas, porque él no estaba interesado en ayudar a los pobres. Él no estaba interesado. Él era un ladrón. Él estaba robando de las ofrendas que cargaban los discípulos. Entonces, él estaba pensando, ese dinero fue mejor recibirlo yo para comprar mis cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas leemos, que Judas entonces estaba engañando a los discípulos, quejando sobre el amor que María estaba mostrando a Jesús. ¿Sí? Versículo 6. ¿Quién puede leer versículo 6? ¿Sí, hermana? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ya, entonces esa parte lo dice muy claramente, ¿no? Judas no estaba pensando en los pobres, él ama la plata. Eso es el problema, él ama la plata. Y entonces la roba de los pobres. Eso estaba pasando con Judas. Él era el tesorero del equipo de Jesús, pero no estaba haciendo su obra de una manera buena. ¿Sí? Él estaba robando del dinero de Jesús y entonces el dinero que fue mencionado para ayudar a los pobres. ¿Sí? Versículo 7. ¿Sí? Entonces dijo Jesús, le dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Ya, entonces, ese versículo es importante, hermanos. ¿Sí? Porque Jesús todavía no ha hablado. Ahora Él empieza a hablar sobre lo que estaba pasando. ¿Sí? Sus discípulos están quejando con Judas. ¿Sí? Y todas las personas tal vez están pensando, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pero ahora Jesús va a hablar. Ahora Jesús va a hablar. ¿Y qué va a hacer? Él va a defender a María. ¿Sí? Déjala, dice Jesús. Déjala. ¿Sí?
Qué bendición, hermanos. Si estamos tratando de hacer algo bueno por el Señor, con mucho cariño, con mucho amor, que las personas nos están criticando y que Jesús mismo nos va a defender a través de su palabra. ¿Sí? Porque Jesús lo hace todavía. Si una persona toca a sus amados hijos, Jesús les va a defender. Eso es seguro. ¿Sí? Y adorar a Jesús, lo que estaba haciendo María, hermanos, siempre es bueno. Siempre. Si estamos adorando a Jesús, dando honra y gloria a Jesús, siempre es bueno. Siempre. Y María estaba honrando y glorificando a su amado Jesús, a su amado Salvador. Y de esa actitud también podemos aprender muchas cosas, hermanos. Es esto nuestra actitud también. Tenemos nosotros el deseo también de glorificar y de honrar a Jesús de esta forma. Jesús también dice, como he dicho ya, María lo ha hecho como una preparación por mi funeral. Lo dice, ¿no? Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Sí? Es una preparación para mi funeral. Versículo 8. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué dice Jesús en este versículo? Bueno, hay personas que maltratan este versículo a veces, ¿sí? Pero lo más importante, lo que podemos encontrar en este versículo es que el honrar y glorificar a Jesús debe ser lo más importante en nuestra vida. Honrar y glorificar a Jesús y a Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque los mandamientos dicen que tenemos que amar a Dios encima de todo. ¿Y cómo podemos mostrar nuestro amor por Dios? En nuestra adoración, en honrarlo. ¿Sí? Amar a Dios va encima de todo, es el primer mandamiento. Entonces Jesús dice, es mejor alabar a mí, glorificar a mí en este momento, que dar ese dinero a los pobres. Lo que prácticamente Jesús está diciendo, hermanos, es en pocos días, porque tenemos que saber que eso es 6 días antes de su muerte, Jesús dice, en pocos días tengo que despedirme de ustedes. Y ella lo entiende, ella lo sabe por revelación divina. Y por esto estaba mostrando ese honor a Jesús. Como he dicho, este versículo es a veces maltratado para no cuidar a los pobres. Si hay cristianos que dicen, es mejor que gastamos toda nuestra plata, por ejemplo, en construir una iglesia bonita y no ayudar a los pobres. Porque Jesús dice, y ahí dice ellos, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces ellos maltratan este versículo. ¿Sí? Pero eso no está diciendo Jesús. Jesús está pensando, ustedes solo van a tener una semana nomás conmigo en la tierra. Y por eso es mejor que están honrando y glorificando a mí de esta forma en este momento. Porque lo que es muy claro en la Biblia, hermanos, es que nosotros como cristianos somos llamados para cuidar a nuestros prójimos. Con lo mucho o con lo poco que tenemos que cuidar a los demás. Todos nosotros. Cristianos, dice la palabra, deben ser generosos. Eso tiene que ser nuestra actitud, ser generoso. ¿Sí? Entonces, Jesús está defendiendo a María. Y también está explicando a todos nosotros que dando honor a Dios es lo más importante en nuestra vida. ¿Sí? Versículo 9, Jordan, versículo 9. Ya, entonces
Mientras todo esto está pasando, ¿sí? Que María entró en este cuarto donde estaban los hombres hablando en esta cena. Cuando todo esto está pasando, una gran multitud está por la casa, fuera de la casa, mirando por las ventanas todo lo que está pasando ahí, ¿sí? Y ellos vinieron para ver a Jesús, pero también a Lázaro. ¿Por qué quieren ver a Lázaro? Porque Lázaro es la persona que resucitó de los muertos, ¿sí? Y ahora podemos decir, con otras palabras, que Lázaro ahora es el sitio turístico de Betania para que toda la gente vienen para ver a él, porque él es un milagro que está caminando. Entonces toda la gente viene a Betania para ver a Lázaro, a esa persona que estaba muerto y que ahora está vivo. Y solo están para ver los milagros. Nosotros reconocemos esto, ¿no? Al momento que pasa algo, por ejemplo, un accidente, ¿sí? Al momento que pasa un accidente, inmediatamente salen muchas personas para ver el accidente, ¿verdad? Y la mayoría solo va a mirar, no va a hacer nada, solo van a mirar, ¿sí? Y en realidad están disfrutando un poco de la situación, ¿no? ¿Sí? Siempre hay estos tipos de personas, ¿no? Cuando pasa algo grave, todos van a salir para mirar lo que está pasando, ¿no? Y entonces eso es lo que está pasando ahora también en esta situación, ¿no? Hay mucha gente que viene a esta casa para ver a Jesús y a Lázaro, ¿sí? Solo por curiosidad, ¿sí? Entonces ellos no están interesados en Jesús, solo están interesados en esas cosas extrañas, especiales, milagros. Eso llamamos fe por milagros, ¿sí? Es muy superficial. Son personas con superficialidad, podemos decir, ¿no? Entonces es el otro grupo de personas, esa multitud que está fuera de la casa. Y ahora llegamos al último grupo, los religiosos, en el versículo 10 y 11. ¿Quién puede leer el versículo 10 y 11? ¿Sí? Pero los principales sacerdotes acordaron de la muerte también a Lázaro. ¿Y 11? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya, entonces, esos líderes religiosos, imagínense, ¿no? Los líderes de la iglesia judía, ¿sí? Los líderes religiosos están viendo todo lo que está pasando, ¿sí? Y ellos pueden ver que todo el pueblo está interesado en lo que está haciendo Jesús. Entonces están siguiendo a Jesús y no están escuchando a ellos ahora. Eso dice esa parte, ¿no? Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban de los líderes religiosos. Entonces ellos pueden ver que están perdiendo su autoridad y su poder y su influencia sobre el pueblo. Entonces ellos tienen miedo. Ellos no quieren perder su autoridad. Ellos no quieren perder su poder. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Personas religiosas. Estamos hablando sobre personas religiosas, hermanos. Esas personas religiosas van a decir a matar a Lázaro. Ya han decidido a matar a Jesús y ahora también dice, cuando nosotros vamos a matar a Jesús, también tenemos que matar a Lázaro, porque toda esa gente viene a Betania para ver a Lázaro. Esas son las personas religiosas. Ellos no quieren que el pueblo va a seguir a Jesús, ni creyera en Jesús. ¿Sí? Sobre este tema ya hemos hablado. Religiosidad no es lo mismo que creer en Jesús. Religiosidad, tener una actitud religiosa, no es lo mismo que tener una relación con Dios. Esas son diferentes cosas. ¿Sí? Religión encontramos en todo el mundo. Hay mucha religión, pero relación es otra cosa. Relación. Y la pregunta entonces es, hermanos, ¿somos nosotros religiosos o tenemos nosotros una relación con Dios? Estamos hablando con Él, estamos tratando de seguir sus caminos por amor que tenemos en nuestro corazón por Él. ¿Sí?
Esas personas solo están interesados en su poder. Entonces, hemos visto 5 actitudes en esta parte, ¿no? 5. Marta, que estaba sirviendo a Jesús sinceramente. María, que estaba mostrando su amor en su sacrificio humilde. Judas, que estaba engañando y estaba criticando y que también tiene una actitud hipócrita. ¿Sí? Las personas, ese grupo de personas que estaban mostrando a Jesús y a Lázaro, pero solo para ver una situación por curiosidad. Y el último grupo, los líderes religiosos, que estaban planificando a matar a Jesús y matar a Lázaro. ¿Qué es nuestra actitud? ¿Con qué actitud estamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Sí? Esperamos, hermanos, y espero, es mi oración también, que es la actitud de Marta y la actitud de María. ¿Sí? Sirviendo al Señor con sinceridad y alabando, glorificando y honrando a nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Es nuestra actitud como Marta y María? Eso es la pregunta más importante. Entonces, 5 actitudes, hermanos, pero solo 2 eran verdaderos. ¿Sí? Que nuestra actitud sea siempre así, hermanos, alabando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.